Solo tu palabra firme es, la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Solo en Cristo hay justificación. Su justicia es nuestro clamor. Él satisfizo tu gran ley. Sobre la cruz nos libertó. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Solo por gracia nos salvó. Todo lo que somos es por ti. El corazón que esclavo fue, por tu poder hoy nuevo es. Por tu poder hoy nuevo es. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios.
salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Buenos días, queridos hermanos de la costa, ¿cómo están? Qué alegría, qué privilegio, en serio, poder estar acá grabando este sermón de la palabra de Dios con la esperanza de que Él la haga correr por todos lados y el nombre de su Hijo sea glorificado. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 14, 15 y 16. Lo voy a leer, después vamos a titular el mensaje y a introducirlo. Dice así la palabra de Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lo que tenemos aquí frente a nuestros ojos es un llamado urgente al orden. Un llamado urgente desde los cielos para que la iglesia en la tierra se ordene conforme a las Escrituras. Porque la iglesia, hermanos, está más desordenada que nunca. Miren, a manera de ejemplo, la revelación, comillas, del profeta, comillas, ha reemplazado la exposición de la palabra de Dios. La consejería es psicología en sus bases. El ministerio es entretenimiento. El evangelismo es proselitismo. Se basa en técnicas de mercadeo más que en la soberanía de Dios. La santidad es vista como legalismo,
como religiosidad. La alabanza es un recital, es un show. La convicción política del pastor parece ser más importante que la convicción teológica que tenga. Y así podemos seguir. El punto es que la iglesia está más desordenada que nunca, pero esto no es algo nuevo. Porque parece que allí en la iglesia, en Éfeso, donde Timoteo, digamos, era pastor, había desorden, mucho desorden. Por ejemplo, en el capítulo 1 vemos que había desorden en asuntos doctrinales. En el capítulo 2 vemos que había desorden en cuanto a las reuniones en la iglesia y el liderazgo femenino dentro de ella. En el capítulo 3 vemos que había desorden en cuanto a la elección del liderazgo de la iglesia. En el capítulo 4 vemos que había desorden en la manera en que se trataba a los lobos vestidos de oveja que estaban en la iglesia. Y en los capítulos 5 y 6 vemos que había un poco de desorden a la hora de tratar a las diferentes clases de ovejas que constituyen, que conforman la iglesia. Según leímos en el verso 14, Pablo se ha propuesto visitar pronto a Timoteo. Quiere verlo pronto, para animarle en esta difícil labor de llamar a la iglesia al orden, de corregir el desorden, ¿bien? Que predominaba en la asamblea local. Pero, considerando lo urgente de esta tarea y, digamos, la escasa probabilidad de que se concretara esa visita, es que decide escribir esta carta con el propósito expreso en el verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahí está el propósito de esta epístola. ¿Saben? El punto es que cuando la iglesia se desordena, desoyendo las Escrituras, corre riesgos importantes. Corre el riesgo de perder su esencia, su naturaleza, corre el riesgo de perder su mensaje y corre el riesgo de perder su misión en el mundo. Es tremendo. Y eso es un poco el resumen de lo que vamos a ver hoy. En el verso 15, en la primera parte, vamos a ver que la naturaleza de la iglesia y la misión de la iglesia, en la segunda parte del verso 15, y el mensaje de la iglesia en verso 16, exige que nos ordenemos. La naturaleza de la iglesia, la misión de la iglesia y el mensaje de la iglesia exige que nos ordenemos, que todos nosotros nos ordenemos. Planteado el tema, comencemos pensando en el primer punto. La naturaleza de la iglesia exige que nos ordenemos, hermanos. Eso lo vemos en verso 14 y la primera parte del verso 15. La iglesia local es la familia de Dios, en resumen. Y a la vez es la asamblea del Dios viviente. Esas son razones más que suficientes para volver a ordenarnos, claramente. Y uno se pregunta, ¿acaso Timoteo no sabía cómo conducirse en la iglesia? ¿O quizás no se estaba conduciendo bien en su ministerio pastoral? No creo que sea el punto. Me parece que el punto es que estas instrucciones en carácter de urgencia tenían que llegar a Timoteo para que él después las compartiera con todos los creyentes en la iglesia, porque el orden de la iglesia es un trabajo en conjunto entre los líderes y los miembros. Así que en verso 15 leemos, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ese verbo que se traduce debes es enfático en el texto. Se usa en capítulo 3, verso 2 y capítulo 3, verso 7, donde se traduce es necesario. Es necesario. Lo que comunica es algo imprescindible, algo con lo cual no se puede transar. No se trata de asuntos opcionales, culturales, secundarios, tolerables. No, lo debemos hacer así. Esto es solemne. Esto es serio. Y para agregar una cuota más de solemnidad al asunto, Pablo define a la iglesia como la casa de Dios. El verso dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La palabra que allí se traduce casa, oikos, en griego, como en español, puede usarse en dos sentidos.
Puede referirse a un edificio o a la familia que vive en su interior. Yo creo que se refiere al segundo sentido. Pablo quiere mostrar que la iglesia no es un edificio justamente, sino que está conformada por los creyentes, los hermanos en Cristo, la familia de Dios. De hecho, el uso de la palabra casa en esta carta indica este sentido que le estoy dando ahora. Por ejemplo, noten en 1 Timoteo 3:4, leemos: el anciano que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. ¿Ven? Casa aquí es familia, no edificio. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo explica la frase siguiente, noten. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos, ahí está la clave, en sujeción con toda autoridad. La casa aquí es una referencia a la familia también. En capítulo 5, miren, verso 1, leemos: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Interesante. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas. ¿Ven? Está tratando a la iglesia, a los miembros de la iglesia, como familia. Como familia. Porque la iglesia es la familia del Dios Santo. Esta no es cualquier familia, es la familia del Dios soberano. Y créanme, esto es muy solemne, muy serio también. Va más allá de marcar el afecto que debe reinar entre nosotros, que por supuesto está implicado. Lo que sugiere Pablo con esta descripción es que en la iglesia hay una autoridad, es el padre de familia. Esto significa que la cabeza de esta familia es Dios, porque es la familia de Dios, dice el texto. Él es el que manda con su palabra y nosotros los que tenemos que obedecer. Imaginen un hogar donde los que mandan sean los hijos. ¿Hasta qué hora dormiríamos? ¿Qué tan ordenados estarían los cuartos? ¿Quién marcaría los horarios para comer, para ir a dormir? Cambiaríamos todo, sería un desorden, un caos. Bueno, de la misma manera en la iglesia, que es la familia de Dios, no podemos hacer, cantar o predicar lo que se nos antoje. No fuimos llamados a reinventar la iglesia, sino a obedecer las escrituras que regulan cómo debe ser la vida de la iglesia. De hecho, el pronombre demostrativo, que se traduce esto en verso 14, noten, esto te escribo, pues una referencia a toda la carta, como piensan algunos, pero lo más probable es que al menos sea una referencia a lo que escribió antes, capítulos 1, 2 y 3. En el capítulo 1, como vimos, se nos exhorta a usar bien la ley, el evangelio y las escrituras. En el capítulo 2 se nos explica cómo debemos orar en nuestras reuniones y cuál debería ser el rol de las mujeres en la iglesia. En el capítulo 3 se nos explica cómo identificar y luego elegir a los candidatos al pastorado y al diaconado. Tremendo. Esto significa que en la iglesia no debemos elegir cualquier persona como pastor, cualquier persona como diácono. Tampoco debemos elegir pastoras. ¿Por qué? Porque Pablo acaba de decirlo en los capítulos 2 y 3 de esta carta. Y Pablo dice, eso te lo escribí para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermanos, acá no es cuestión de opiniones, no es cuestión de situaciones culturales, es cuestión de obedecer las escrituras. Porque esta familia tiene un padre y él es el que manda y nosotros obedecemos, hermanos. Es como que Pablo está diciendo a Timoteo, a la luz de lo que te escribí, no nombres autoridades en la iglesia a la ligera. La decisión más seria, o una de las más serias que hay en la iglesia, es la elección de su liderazgo. Es más fácil poner un pastor o un diácono que no cumpla con los requisitos que se explican en Timoteo 3, que después tener que sacarlo, sin que esto genere daño, herida, murmuración, división, quejas en una iglesia local. Hermanos, esto es un asunto serio. Estas cosas fueron escritas, dice Pablo, para que nosotros sepamos cuál es la voluntad del dueño, del padre de familia, para nuestra iglesia.
local. Por eso a la hora de elegir una iglesia donde poder congregarnos, uno debe preguntarse, ¿se enseña y se aplica la Biblia? ¿Realmente la gente, sobre todo los líderes, se sujetan a las Escrituras? A la hora de fundar nuevas iglesias, como es el proyecto allí en la costa, en Santa Teresita, también debemos preguntarnos, ¿qué tipo de obreros vamos a enviar? ¿Qué tipo de obreros vamos a enviar? Nosotros queremos enviar personas como Matías, que se colocan por debajo de las Escrituras, que la enseñan, que la explican y que intentan ordenar todas las cosas que conciernen a la iglesia bajo su autoridad, hermanos. Ahora, si ya esto es serio, por favor, consideremos lo que sigue. Yo creo que eso le agrega aún mayor solemnidad al asunto, al decir que la familia, que la iglesia no solo es la familia de Dios, sino que es la asamblea del Dios viviente. Del Dios viviente. ¡Wow! Esta es una forma típica en la Biblia de agregar solemnidad a algo que se dice. Cuando se habla de Dios como justamente el Dios viviente, se quiere afirmar que Él está viendo todo lo que pasa y que está listo para actuar, para intervenir. El otro día llegó a mis manos una noticia de un cura que abusaba niños, digámoslo así, delante de los santos, es decir, en el templo, delante de las esculturas, de los ídolos que le rodeaban, sin ningún temor. Y me hizo pensar en esto, ¿no?, que estamos viendo acá, porque contrario a los ídolos muertos, el Dios de la iglesia está completamente vivo. Y esto sí que es serio, esto sí que es serio. No afecta demasiado la manera, nuestra conducta, la vista de esas estatuas, de los ídolos, pero sí del Dios vivo, sí del Dios vivo. Esta expresión aparece a menudo en las páginas del Antiguo Testamento en contextos de juicio, hermanos, donde hay gente que está pretendiendo burlarse de Dios o hacer las cosas, digamos, a escondidas, o desobedeciendo a Dios o quejándose de Dios, pensando que Él no escucha, pero el Dios viviente está viéndolo todo y tiene el poder y el deseo de intervenir en su santidad. Vamos a poner un ejemplo. Moisés, ustedes saben, mandó 2 espías a reconocer la tierra que Dios le había prometido a Israel. Dios lo había prometido. Bien, ya está, era un hecho. Pero estos espías volvieron diciéndole al pueblo que era imposible tomarla porque estaba habitada por personas por personas grandotas, digamos, por gigantes. Claro, el impacto de esta noticia en el pueblo fue tremendo. La gente comenzó a llorar a los gritos y a decir barbaridades. Decían, en Egipto estábamos bien. Ojalá muriéramos en este desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a este desierto? Qué rica que era la comida en Egipto y cosas como esas. Pero Dios habló a Moisés y le dijo esto: vivo yo, dice Jehová. Nuestra frase, vivo yo, dice Jehová, el Dios viviente, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Números 14, 28. En otras palabras, eso significaba, van a morir en el desierto. ¿Por qué? Porque es lo que ustedes pidieron, dice Dios, delante de mis oídos. Y la gente se podrá haber preguntado, ¿cuándo hablamos a tus oídos, Dios? Nosotros no estábamos orando, nosotros no estábamos en el templo ofreciendo sacrificios. ¿Cuándo hablamos a tus oídos respecto de esto? Y Dios responde, vivo yo, dice Jehová. Estoy vivo y he escuchado todas sus quejas. ¿Entienden, hermano, la seriedad del asunto? El Dios vivo lo ve todo. ¡Wow! Alguien dijo una vez que un pecado secreto en la tierra es un escándalo público en los cielos, porque el Dios viviente lo ve todo y tiene el poder y el deseo de intervenir. Vamos a pensar en un par de ejemplos cortitos del Nuevo Testamento, de esta misma verdad. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2, leemos lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Timoteo tenía que entender que él se movía delante del Dios vivo. Que
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Ahora uno cuando lee eso dice, bueno, lo único que Pablo le quería decir a Timoteo era que predique la palabra. ¿Por qué sencillamente no le dijo eso? Timoteo, predica la palabra. ¿Para qué tanta introducción? Para que Timoteo tiemble, hermanos, al pensar que esta es una responsabilidad que se asume y que se lleva a cabo delante del Dios viviente y del Señor Jesucristo. El hecho de que el Dios de la familia, el Dios de la iglesia sea viviente, esté vivo, agrega una solemnidad, una reverencia tremenda, tremenda a la vida de la iglesia. En Hebreos 10:31 se afirma lo siguiente: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, otra vez. Esta expresión nos hace pensar que con Dios realmente, hermanos, no se juega. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Él no es un ídolo de madera o piedra que tiene ojos pero no ve, o oídos pero no oye. No, claro que no, Dios no es un objeto de la buena suerte, como una herradura, con Dios no se juega, con Dios no se negocia, con Dios no se tranza. La doble vida con Dios no sirve, es un juego perdido porque Él está vivo y lo ve todo. ¿Saben? 7 veces en las 7 cartas de Cristo a las 7 iglesias de Asia Menor, que están registradas en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, aparece esta frase: yo conozco. El Señor le dice a cada iglesia local: yo te conozco. Y la palabra griega que se traduce conozco allí habla de un conocimiento pleno, sensorial. Es decir, nadie le tiene que informar nada al Señor porque Él lo está viendo, lo está percibiendo. ¡Wow! Esto significa que Él tiene un conocimiento total de todas las cosas que pasan en la vida de todos los miembros que conforman su iglesia. Sus ojos, digámoslo así, pueden penetrar la carne de las apariencias para discernir lo que hay en el corazón, hermanos. Vos no podés hacer eso, yo tampoco, pero sí el Señor. Él sabe quiénes en la membresía son salvos, quiénes le pertenecen, y Él sabe quiénes no son salvos y no le pertenecen. Él sabe quiénes están dormidos espiritualmente y quiénes son fervientes en su servicio al Señor. Él sabe quiénes asisten, pero viven de apariencias, y quiénes son sinceros también con su Señor. Hermanos, y así podríamos seguir. Él sabe quiénes en la membresía hablan muy bien de su matrimonio, y quiénes hablan muy bien de su matrimonio en la iglesia, pero son ásperos en el hogar. Él sabe todo. Si tan solo fuéramos más conscientes de que todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos delante del Dios viviente. ¿Cómo cambiarían, hermanos, nuestros tiempos de alabanza, de oración, la predicación, la Santa Cena, el trato de unos para con otros, el cuidado mutuo? ¿Cómo cambiaría todo? La iglesia, la naturaleza de la iglesia, hermanos, exige que nos ordenemos, porque la iglesia local es la familia de Dios y la asamblea del Dios viviente. 2. La misión de la iglesia ahora exige que nos ordenemos. Noten el versículo 15. Dice: para que si tardo sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí está. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tiene la misión de sostener en alto y de proteger la verdad del Señor, la verdad revelada del Señor. Y esta seriedad de propósito exige también que nos ordenemos. Algo interesante, ¿no? Es que en el texto original, como lo leemos aquí en español, tampoco hay artículos. No dice la columna o el baluarte.
No, como lo leemos acá, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No es la columna y el baluarte. Esto es importante porque la iglesia en Éfeso, que Timoteo pastoreaba, era solo una de esas columnas y uno de esos baluartes de la verdad del Dios viviente. Hermanos, tenemos que entender que Dios tiene muchas columnas, muchos baluartes, muchas iglesias locales que están cumpliendo esta misma función. Cuidado con adoptar la sexta sola. ¿Saben cuál es la sexta sola, no? El solo nosotros. Solo nosotros. Como si solo nosotros aquí en Carapachay o solo ustedes allí en la costa estén haciendo esto. En todo el mundo. No, esto es importante asumirlo. Porque imaginemos que la iglesia en Carapachay se desvíe, se desordena, deja de sostener la verdad, deja de obedecer la verdad, no entiende ni su naturaleza ni su misión. ¿Qué pasa? ¿Se frustra el plan de Dios? Por supuesto que no. Él va a levantar otras iglesias que sean columnas y baluarte de la verdad. Es más, a esta misma iglesia en Éfeso, años después, el Señor le iba a advertir a través de una carta que si no se arrepentía, si no se volvía a su primer amor, se le quitaría su candelero de su lugar. Eso es lo que dice el texto en Apocalipsis capítulo 2. Se le quitaría su candelero de su lugar. Eso en pocas palabras significa que la iglesia dejaría de alumbrar esa zona, perdería su testimonio, su impacto. ¡Wow! Y saben, esto ha pasado en la historia de la iglesia. Cuando una iglesia deja la verdad, hermanos, créanme, deja la verdad, deja la limpia conciencia, es decir, la obediencia a esta verdad, Dios deja a esa iglesia. Y Dios levanta otras iglesias. Muchas iglesias en el pasado fieles, hoy ya no están defendiendo y tampoco predicando la verdad, y menos aún ordenándose bajo la autoridad de la palabra. Son como un club social religioso. Son como un recital, si querés también, religioso. El gran Dios viviente ha quitado su mano. Quizás las señales de esto es que se dedican a hacer política, a hacer campañas públicas, ¿no? Contra esto, contra aquello, mera beneficencia, pero no sostienen la verdad. No sostienen la verdad. Los jóvenes salen de la iglesia, se van al boliche. Los adultos viven para hacer dinero, esa es su meta. Los niños crecen en hogares donde no se les enseñan las escrituras, no se les enseña a orar, no se les muestra a Cristo. Wow, crecen en hogares donde sus padres hablan de Jesús quizás el domingo y de lunes a sábado esa palabra ni se escucha, hermano. ¿Por qué pasan estas cosas? Dios los ha dejado. ¿Saben? Cuando consideramos fundar una iglesia siempre nos preguntamos, la primera pregunta que hacemos es, ¿no hay iglesias cerca? Y la respuesta suele ser la misma, la que nos dieron ustedes también en su momento. Sí, muchas. Pero el evangelio ya no está. La gente está peleando por tonteras. Los jóvenes son mundanos. Las nuevas revelaciones, comillas, que traen los apóstoles y profetas, comillas, han reemplazado la exposición de la palabra y la lista continúa. El Señor, hermanos, ha encomendado el sostener y publicar la verdad a la iglesia. Pero si no lo hacemos, Él nos lo demandará. Y no solo eso, sino que levantará otra iglesia en otro lugar que sí lo haga. Hermanos, Dios no nos necesita, por favor, pero nos da el privilegio de ser parte de sus planes soberanos en este mundo. Hermanos, tengamos cuidado. Muchos interpretan esta frase, columna y baluarte de la verdad, como que la iglesia es la que inventó la verdad y la que la define. Es decir, sutilmente, lo que hacen con esto es poner la autoridad de la iglesia, es decir, de su magisterio, por encima de las escrituras. Cuidado con esto, porque no es lo que está diciendo el texto. La iglesia no fundó, no estableció
la verdad, no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que la verdad fundó la iglesia. Es decir, la iglesia no inventó la verdad. La verdad inventó la iglesia, ¿entienden? Es decir, que la iglesia existe por causa de la verdad y esa es la falacia de nuestros días. Si quitamos la verdad, ya no hay razón de ser para la iglesia. La iglesia, dice Pablo en Efesios 2:20, fue fundada sobre el fundamento, la base del Evangelio de Cristo que nos trajeron los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, dice el texto, Jesucristo mismo. Es decir, sobre esta base, ahí está, se funda y edifica la iglesia. No al revés. La iglesia no inventó la verdad, la iglesia no inspiró las escrituras, la iglesia debe defender esa verdad, debe sostenerla, debe predicarla, debe aplicar esa verdad con limpia conciencia, pero nunca, nunca, nunca reinventarla, nunca traer nueva revelación a ella. Miren la falacia de la nueva revelación. Si vinieran de Dios y estuvieran de acuerdo a las escrituras, ¿para qué las necesitamos entonces? Ya están acá. Pero si no vienen de Dios y contradicen las escrituras, ¿qué son entonces? Herejías, herejías, herejías. La iglesia no fundó la verdad fundó la iglesia. La palabra que se traduce baluarte allí es un tacto extraña. Aparece solo una vez en el Nuevo Testamento, es decir, aquí y ninguna vez fuera de acá, de este. Los eruditos dicen que la palabra lleva la idea de protección, quizás. Es como una muralla, digamos, que protege al pueblo que vive dentro. ¿Bien? La iglesia en este sentido, entonces, es custodia de la verdad. La protege, la preserva, la transcribe, la enseña. ¿Sí? Pasa la posta de la verdad de generación en generación. Y uno se pregunta, chao, ¿y si fallamos? Bueno, tranquilos. La palabra del Dios viviente es invencible. Miren, en 2 Timoteo 2, 8 y 9, Pablo dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado entre los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades a modo de malhechor. Escuchen esto. Mas la palabra de Dios no está presa. A Pablo, hermano, se le encomendó la tarea de llevar la palabra de Dios al mundo. Pero está preso ahora. El mismo Dios que le encomienda llevar la palabra al mundo, ahora lo sujeta con cadenas en una prisión. No puede hacerlo, no puede cumplir el mandamiento. Y ahora, bueno, Pablo dice, tranquilo, Timoteo, porque la palabra de Dios, del Dios viviente, no está presa. Podemos decirlo así, la palabra viva del Dios viviente seguirá llevando fruto para su gloria en todo lugar, donde Él quiera. ¿Quién va a poder frenar la palabra de Dios, el impacto de la palabra de Dios, cuando Él quiere enviarla? La iglesia del Dios viviente también es invencible. Jesús dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, en Mateo 16, 18. Así que tanto la palabra viva como la iglesia viva del Dios vivo van a prevalecer en este mundo y en el venidero también. Qué hermoso, hermano, estás en la mejor empresa, una empresa eterna, propósitos santos, gloriosos. ¡Wow! Pensemos, la palabra de Dios no ha perdido su poder, hermanos. Lo que pasa es que la iglesia ha perdido a la palabra de Dios en sus púlpitos. Qué tremendo, ¿no? Porque Dios es espíritu, ¿verdad? Dios no tiene manos ni herramientas. Todo lo ha hecho siempre con el poder de su palabra. Ustedes saben, Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y Pablo usa esa metáfora para describir lo que sucedió en nuestros corazones cuando el Señor nos salvó. En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó, su palabra, ven, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en Cristo. Tremendo, el poder de la palabra de Dios es invencible. Siempre cumple el propósito por el cual Él la envía. Dice
En Isaías 55:11. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Subraye por favor eso en su Biblia. Hará lo que yo quiero, dice Dios, y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Lo ven, hermanos? Dios lo hace todo. Lo hizo todo a través de su palabra. En Marcos capítulo 4, versos 26 a 28, Jesús afirmó la misma verdad. Él nos dice en pocas palabras cómo funcionan las cosas en su reino. Quizás en una empresa las cosas funcionan por capacidad de gestión o por la calidad de su administración o por la capacidad de conducción que tiene su liderazgo, ¿verdad? Pero miren cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Dice así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Tremendo. El hombre de la parábola tira la semilla de la palabra de Dios, se va a dormir, literalmente se va a dormir, se levanta, y eso todos los días. Olvidó lo que pasó, pero esa palabra sembrada sigue obrando en el corazón de los oyentes. Y según la riegue el sol de la soberanía de Dios, dará fruto para salvación de incrédulos, santificación de los creyentes. Porque la palabra de Dios, hermanos, es suficiente para salvar al incrédulo. Ustedes lo saben. Romanos 10:17 lo dice claramente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios también es suficiente para santificar al creyente, a la iglesia. En Juan 17:17, Jesús oró al Padre estas parábolas. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra también es suficiente para satisfacer el corazón del creyente, para alegrar el corazón del creyente en su relación con Dios. Salmo 19:8 dice, la palabra de Dios es recta, alegra el corazón. Y yo pregunto, hermanos, ¿no es acaso esto lo que queremos ver en nuestras iglesias? Una iglesia que está compuesta por membresía salva, que progresa en santificación y que está satisfecha en su relación con Cristo y que se deleita en la palabra de Dios. ¿No queremos ver eso? Claro que queremos ver eso, todos queremos ver eso. ¿Y por qué se ve tan poco esto? ¿Por qué se ve tan poco? ¿Qué será, que la palabra de Dios ha perdido su poder? No, lo que pasa es que la iglesia ha perdido la palabra de Dios. Así que, hermanos, la naturaleza de la iglesia exige que nos ordenemos bajo la autoridad de las Escrituras. La misión de la iglesia exige que nos ordenemos bajo la autoridad de las Escrituras. Y en último lugar, el mensaje de la iglesia exige que nos ordenemos bajo la autoridad de las Escrituras. Verso 16. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí está el mensaje de la iglesia. En verso 15 se nos explicó que la iglesia debe sostener y proteger la verdad. Ahora en verso 16, tomando quizás lo que era un himno o la estrofa de un himno que se cantaba en la iglesia primitiva, nos va a explicar cuál es la verdad esencial que la iglesia debe sostener y proteger. Por supuesto, se trata de la verdad del Evangelio. De hecho, en las epístolas pastorales, la expresión la verdad, es un sinónimo casi de el Evangelio. La verdad es el Evangelio. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:4 leemos lo siguiente. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad, ¿lo ven? Ser salvo, según ese texto, es volverse al conocimiento de la verdad. Uno vive en la mentira, en su pecado, pero se vuelve en arrepentimiento y fe a Dios, confiando en esta verdad. Tremendo. Así que la verdad que tenemos que sostener es la verdad del Evangelio. Pablo identifica el Evangelio acá como el misterio de la piedad, dice el verso 16.
En el Nuevo Testamento, es importante decirlo, la palabra que se traduce misterio se usa no para describir algo misterioso, ¿sí? No sé, como los jeroglíficos egipcios, algo esotérico, algo extraño, no, sino para describir algo que por soberanía de Dios permanecía oculto, pero que por misericordia ahora lo ha querido revelar, dar a conocer. Se trata de algo que los seres humanos jamás podríamos haber descubierto por nuestros propios sentidos. ¿Bien? Jamás. Por eso es un misterio. En 1 Timoteo 3:9, por ejemplo, vemos que uno de los requisitos para el diácono, nótenlo allí, es que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio, ahí está nuestra palabra, de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es el misterio de la fe? Es el contenido de lo que creemos. ¿Y por qué Pablo dice que es un misterio? Porque no lo inventamos nosotros. Dios nos lo ha revelado. ¿Bien? Entonces, un misterio, en resumen, es una verdad que la soberanía mantuvo oculta, pero que ahora la gracia da a conocer. ¿Y cuál es ese misterio? Bueno, aquí se trata del misterio de la piedad. ¡Qué interesante! La palabra piedad, o que se traduce piedad, trata más que nada con la conducta de una persona y sus actitudes, no tanto con sus creencias. Entonces, ¿por qué al Evangelio no le llama misterio de la fe, quizás apuntando directamente a las creencias, en vez de llamarle misterio de la piedad que apunta principalmente quizás a la conducta? ¿Por qué? Porque la característica del Evangelio, hermano, que lo distingue de cualquier falso Evangelio, es que produce piedad en aquellos que lo creen. Esto es tremendo, hermano. Por sus frutos, dijo el Señor, los conoceréis. Esta es la causa por la cual la gente que se reúne en congregaciones donde se predica un falso Evangelio, hablan de Dios el domingo y viven como diablos el resto de la semana. Porque la característica distintiva del verdadero evangelio es que cuando uno se convierte por fe, ¿sí?, al Señor que anuncia ese evangelio, su vida cambia por completo. De la impiedad comienza a vivir y a disfrutar, no solo a experimentar piedad. Y esto es tremendo. Esto significa que mi conducta y la tuya, dentro y fuera de la iglesia, afecta nuestro mensaje en el mundo. Por eso pregunto, ¿no? ¿Cómo vamos a defender esta verdad en la iglesia si vivimos una mentira fuera de ella? ¿Quién va a tomar en serio a esta futura iglesia en la costa si nuestros futuros pastores, nuestros futuros diáconos, nuestros futuros líderes, maestros, etcétera, no son personas piadosas? Ahora uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios confiaría algo tan valioso como el Evangelio a nosotros, personas como nosotros, sus redimidos, que no somos mejores que nadie? ¿Cómo Dios va a depositar tremendo tesoro del Evangelio en vasos de barro, como somos nosotros? Dios depositó su verdad en nosotros, hermanos, la iglesia, personas que pecamos, que flaqueamos, que nos desanimamos, que nos acobardamos, que sentimos vergüenza, que erramos, que luchamos por nuestra santificación, que nos afligimos. ¡Wow! Dios podría haber comunicado su evangelio a través de sus poderosos ángeles, ¿verdad? O podría haberlo escrito en las nubes, con tinta de fuego, para llamar la atención de todo el mundo. O anunciarlo Él mismo con voz de mando, con voz de trueno, con trompeta de Dios, o con una aparición terrible de su gloria. Nada de eso. Quiso usar a la iglesia, hermano. Te quiere usar a vos, me quiere usar a mí. Es asombroso. Ovejas perdonadas, tienen que ir a buscar a las ovejas perdidas. Ese fue y es y será el plan de Dios para extender su reino. Así que el evangelismo no es solo tu responsabilidad, es tu privilegio asombroso de la gracia. Bueno, este mensaje del evangelio se explica, voy a tratar de ser breve, a través de un himno entonado en la iglesia del siglo
primero, como les decía, que consta en realidad de 2 estrofas con 3 líneas cada uno, si lo notan bien. La primera estrofa, o las primeras 3 líneas, digamos, nos hablan de la obra de Jesucristo. Y la segunda estrofa, o las segundas 3 líneas, nos habla de lo que nosotros tenemos que hacer con la obra de Cristo. ¿Bien? Dicho esto, vamos a analizar línea por línea. Primer línea, dice allí la Reina Valera, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Otras versiones omiten la palabra Dios y leen quien fue manifestado en carne. Bueno, esta es una referencia inequívoca a la encarnación, obviamente, del Señor Jesucristo. Porque en Cristo es que Dios se hizo hombre. La única persona de la Trinidad que se encarnó fue el Hijo. En Juan capítulo 1, verso 14, queda bien claro esto. Dice, y el Verbo, que es una referencia a Cristo, ustedes lo saben, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Bien? Así que Juan nos cuenta que pudo ver al Dios eterno humanarse y habitar entre ellos, asombroso, en la persona de Jesucristo. Así que Dios en Cristo fue manifestado en carne o en cuerpo humano. Línea 2, Él fue justificado en el Espíritu. La palabra que se traduce ahí justificado tiene el sentido de ser reivindicado en realidad. Y la preposición en el Espíritu debe traducirse por el Espíritu. La idea es esta. Quien fue manifestado en carne fue reivindicado por el Espíritu. Esa es la idea. Esta es una referencia también inequívoca a la resurrección de Cristo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y Cristo murió. ¿Y entonces? ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, si Él moría por causa de sus propios pecados, su cuerpo todavía estaría en la tumba, descompuesto totalmente. Pero cuando el Espíritu Santo y el Padre resucitan a Cristo, autentican, reivindican su justicia. Bien, la tumba vacía del Señor reivindica, justifica, defiende, acredita la justicia de Cristo ante toda la creación. Él no murió por sus pecados, aunque la gente lo iba a tener por herido de Dios, ¿se acuerdan? Y abatido. Él no murió por sus pecados, porque Él era justo, puro y sin mancha, sino por los pecados de su pueblo. La Biblia dice que el justo murió por los injustos para llevarlos a Dios. En Romanos 1:4 Pablo resume esta idea diciendo que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, la gloriosa resurrección de Cristo de entre los muertos, hermanos. Por el poder del Espíritu de Dios puso el sello de autenticidad divino sobre todo lo que hizo y todo lo que dijo. De hecho, en un velorio, el mismo Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, vos también podés decir eso, yo también puedo decir eso, me puedo parar en un púlpito y decirlo, pero la pregunta es, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede hacerlo? Bueno, al verlo resucitado por el poder del Espíritu, sus dichos, como estos, fueron vindicados. Línea 3, Él fue visto de los ángeles, dice. Bueno, creo que esta es una referencia poética en cuanto a la ascensión gloriosa de Cristo a los cielos, ¿verdad? Él se presentó vivo y victorioso en la gloria ante la atónita mirada de los ángeles santos, sentándose a la diestra de la majestad en las alturas. Tremendo. Esta primera estrofa, estas primeras 3 líneas, van desde la humillación de la encarnación y la muerte de Cristo, pasan por la resurrección y se eleva, ¿bien?, hacia su exaltación a la diestra del Padre, donde es adorado por millares y millares de ángeles y redimidos provenientes de todo pueblo, lengua, tribu y nación. ¡Wow! Línea 4. ¿Qué hace la Iglesia con la verdad acerca de la persona y la obra de Cristo? Debe predicar esto a los gentiles.
Debe proclamarla en el mundo esta verdad. La palabra traducida gentiles apunta en realidad a todas las naciones. Incluye a personas provenientes de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Ustedes saben que antes de ascender al cielo, Jesús comisionó a sus discípulos y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Marcos 16:15, Mateo 28, etc. Línea 5. ¿Qué debe hacer la iglesia con la verdad de la obra de Cristo? Predicarla en el mundo. 2. Creerla, dice ahí. Fue creído en el mundo. El texto no afirma que todo el mundo cree o creerá en Cristo. No está diciendo eso. Bien, es importante marcar esto. Sino que conforme al mandato que la iglesia ha recibido, vamos a ver personas provenientes de toda lengua, tribu y nación, es decir, de todo el mundo, que se volverán a Cristo en arrepentimiento y en fe. Eso es lo que quiere decir. Personas de todo el mundo van a creer en Él por la predicación de la iglesia. Esto es tremendo. El libro de los Hechos relata cómo Dios, mediante el poder de su Espíritu y el testimonio valiente de esos débiles redimidos, se las ha ingeniado para llevar su evangelio de Jerusalén hasta lo último de la tierra. De eso se trata. Línea 6 dice: recibido arriba en gloria. Y acá pensamos, ¿no? La ascensión de Cristo fue mencionada en la línea 3 ya. ¿Por qué hacerlo de nuevo? Bueno, aquí creo que el propósito es el de enfatizar que aquella gente proveniente de todo pueblo, lengua, tribu y nación, evangelizada en la línea 4 y convertida en la línea 5, va a dar a Cristo una gozosa adoración. ¿Se entiende? Llena de gratitud y alabanzas en la gloria. En la gloria. Ahora, hermanos, quiero decirles algo. Este proceso no va a fallar, porque depende de la soberanía. En Apocalipsis 7:9, ustedes recordarán, Juan ve cómo termina esta película. Observa gente proveniente de toda lengua, pueblo, tribu y nación adorando al Señor por haberlos redimido y por haber lavado sus ropas manchadas por el pecado con su sangre. ¿Por qué? Porque el Cordero vivió 33 años demostrando tener justicia perfecta, hermanos. Murió, sin embargo, soportando el castigo de los injustos. En la cruz, hermanos, Él fue tratado con ira, con juicio y maldición, como si fuera el culpable de los pecados que cometió su pueblo, como si Él hubiera quebrantado la ley siendo que no lo hizo, como si Él hubiera pecado contra el Padre siendo que no lo hizo. Dios castigó nuestros horribles pecados. Claro que sí, porque Él es santo y los aborrece, pero no en nuestros cuerpos, sino en el cuerpo de su amado Hijo. Pero al tercer día, como vimos, Dios le resucitó de entre los muertos, vindicando su justicia. Y hoy, sentado a la diestra de Dios, con todo el peso de la omnipotencia, llama a todos los hombres en todo lugar, aún los que están escuchando este video, que se vuelvan de sus pecados y confíen en Él. A ellos, y solamente a ellos, les concede su justicia. Por eso te ruego que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe ahora mismo, y serás salvo, porque Él dijo: nadie que viene a mí, ninguno que venga a mí, ninguno, yo le echo fuera. Solo para cerrar este estudio, hace poquito vi un cartel que, digamos, diseñó una empresa de recolección de residuos que decía lo siguiente: al orden lo hacemos entre todos. Al orden de la ciudad, obviamente, lo hacemos entre todos. Es decir, el orden en una ciudad no es tarea solo del basurero, del barrendero, del trabajador de la limpieza urbana, sino de todos los vecinos, de todos. Qué interesante.
Porque quizás vos, al escuchar este mensaje, donde ves que tanto la naturaleza de la iglesia como su misión, como su mensaje, exige con seriedad y urgencia que nos ordenemos, quizás pensás, wow, pobres los pastores, pobres los maestros que enseñan en los institutos bíblicos o en la escuela dominical, o los líderes, no sé, de los ministerios, pobre Matías y Vanina, qué responsabilidad que tienen, tremenda, tremenda. Bueno, sí, es cierto, claro que sí, pero eso es parte de la verdad nada más. Porque te quiero decir algo, hermano, aunque vos no tengas el don de enseñanza y Dios no te haya dado un ministerio de enseñanza, vos también sos responsable de sostener y defender la verdad en tu iglesia, en tu trabajo, en la facultad, en el vecindario, en tu propia casa y con los tuyos. ¿Cómo? Transmitiendo esa verdad, viviendo de acuerdo a esa verdad. Mirá, hermano, sos llamado a meditar en la verdad, en esta verdad, en tu corazón. Instruir con esta verdad a tus hijos. Conducir, santificar, dice el Efesios 5, a tu esposa con esta verdad, hermano. Debes discipular a algún hermano de la iglesia con esta verdad. Debes dar un buen testimonio de esta verdad fuera de la iglesia, en la comunidad. Esa es la manera práctica, cotidiana, de sostener la verdad. Hermanos, no podremos jactarnos de que tenemos sana doctrina en la iglesia si no tenemos una sana práctica fuera de la iglesia. Dios quiera levantar en Santa Teresita una iglesia que entiende su naturaleza, su misión y su mensaje. Y que esto genere un sentido de urgencia, de solemnidad tal que haga que constantemente nos preocupemos todos, no solo Matías, todos, por ordenarnos, por volver a ponernos bajo la autoridad de la palabra, una y otra vez, hasta que Cristo venga y estemos en casa. Dios le bendiga, mis hermanos. Los quiero mucho, los extraño muchísimo y espero en el Señor poder verlos.
Amén. Que así sea, Señor.